Bueno, cosas que esperamos que se puedan anunciar pronto, por supuesto, son cosas como una vacuna contra la COVID-19. Es algo que hemos estado viendo muchas noticias últimamente en medios de comunicación y, bueno, pues es un tema que quizás, además, desde el punto de vista científico es muy interesante porque hay mm, diferentes formas en las que se está estudiando, diferentes métodos para producir una vacuna, diferentes, o sea que todo esto que estamos viendo en tiempo real, toda esta producción acelerada, todos estos avances, investigaciones, pues está sirviendo para aprender mucho de ciencia, ¿no? De farmacología y de epidemiología. Y como yo sé que Francis ha estado siguiendo mucho todo este tipo de desarrollos, pues me gustaría pedirle si nos puedes comentar un poco. Se ha hablado mucho de la vacuna de Oxford, también hay otras posibilidades. ¿Cómo ves tú todo esto, Francis? Bueno, en principio los primeros resultados son prometedores, ¿no? Es decir, no podemos... o sea, hay que recordar que las vacunas tienen unos procesos bastante complicados de desarrollo, ¿no? Y ahí, por un lado, todo lo que es el diseño de la propia vacuna, después con ese diseño, digamos, como un contenedor de cualquier vacuna, adaptar ese diseño a un patógeno concreto, y después están los ensayos que tienes que hacer en animales. Tienen que ser animales modelos buenos de la enfermedad a la que quieres vacunar, y después tienes que hacer ensayos en humanos, ¿no? Una vez que pasas todo ese tipo de fases, pasas a ensayos en humanos de fase 1, que son ensayos de seguridad, para saber que el fármaco no provoca más daño del que se puede aceptar, ¿no? Ensayos de fase 2, en los que tú pruebas los ensayos de fase 1 se trabaja del orden de decenas, 10, 50 personas. Los ensayos de fase 2 son ensayos en los que se mantiene todavía la seguridad como punto clave, pero ya se prueban con diferentes dosis, ¿sí? Y se utilizan placebos, ¿sí? Entonces, en los ensayos de fase 2 hablamos de cientos de personas, quizás como mucho 1000 personas. Pero están los ensayos de fase 3, que ya es fundamental y clave determinar la dosis adecuada, el ritmo en el que hay que dar la vacuna y garantizar a un plazo suficientemente largo de que la vacuna es eficaz. Eso ya se trabaja del orden de miles, 1000, 2000, 5000, muchas veces distribuidos en diferentes lugares del mundo, porque cómo reacciona un asiático o un caucásico o un africano a una vacuna puede ser diferente, entonces hay que probar de diferentes países. Y después está realmente, bueno, lo que es la fabricación. Hay que aprobar esa vacuna. Una vez que se aprueba tras superar la fase 3, pasamos a una fase de primeras vacunaciones. Se vacunan cientos de miles, quizás puede llegar a 1.000.000 de personas, y se sigue estudiando, se sigue siguiendo en detalle. Eso vale mucho dinero, pero se sigue haciendo ese estudio porque en cualquier momento se paraliza el proceso y se echa para atrás el tema de la autorización. Y ya una vez que tenemos esa, entre comillas, fase 4 ya en activo de la vacuna, ya podemos hablar de usarlo como un fármaco al que hay que seguir la evolución, hay que seguir efectos secundarios, etcétera, pero que ya se puede considerar más o menos establecido. Entonces, ¿qué ha pasado con la COVID? Pues que hemos tenido que hacerlo todo ultra rápido. Es decir, no podemos desarrollar nuevas maneras de hacer vacunas. Tenemos que coger maneras de hacer vacunas ya conocidas. Tenemos que adaptarnos a esta nueva enfermedad, pues rapidísimamente, cogiendo pues los targets, ¿no? Los objetivos, las dianas terapéuticas más rápidas, las más obvias. No podemos estudiar en detalle cuál es la más buena, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de decir qué es lo mejor. No podemos, tenemos que ir a tiro fijo, a lo primero que haya. Entonces, por ejemplo, la proteína espicular, que es lo que tiene en la superficie del virus y que es clave, pero hay muchas otras proteínas muy interesantes a la hora de desarrollar vacunas. Tenemos que adelantar todas las fases en animales, entonces trabajar con modelos animales. No ha habido modelos animales de ratón hasta hace poco, entonces se vio que en algunos animales, en hámster, en civetas, en algunos mustélidos, en gatos, en monos, por ejemplo, macacos, la enfermedad parece que cursa, que se pueden infectar y que, por ejemplo, macacos cursa la enfermedad parecida en humanos, aunque no con los mismos síntomas, no con todos los detalles, no con la misma tasa de mortalidad, pero bueno, tenemos ahí, se ha podido adelantar esos ensayos en humanos y se ha decidido unir fase 1 y fase 2. Entonces, en muy pocas vacunas ahora mismo están haciendo solamente fase 1. Están casi todas intentando fase 1 y fase 2 en humanos, las que llegan ahí, porque llegar ahí cuesta mucho trabajo. Españolas todavía quedan meses para que alguna llegue ahí, ¿no? Entonces, en fase 1, fase 2, lo que se están es uniendo ambas fases y en lugar de decir voy a probar
en decenas de sujetos, pues planifico la fase 1, fase 2, es decir, bueno, los primeros 15 días cojo un primer grupo de sujetos, de decenas de sujetos, si veo que ninguno tiene grandes problemas, ya rápidamente incorporo más sujetos y rápidamente meto y acabo teniendo como 1000 o 500 o 1000 sujetos, ¿no? Y entonces lo que se están publicando ahora son los primeros resultados de fase 1, fase 2. Fase 1, fase 2 normalmente solía tardar más, pero ahora mismo se está reduciendo a un mínimo de unos 2 meses. Estamos hablando de unos 60 días. Entonces estamos teniendo resultados a 60 días vista, ¿vale? 60 días tiene que ser más de una semana, 15 días, porque es cuando realmente el sistema inmune es lento, ¿vale? El sistema inmune no reacciona muy rápido. Y cuando metemos una vacuna estamos metiendo virus que tienen la tasa de replicación, la posibilidad de replicarse rápidamente y generar muchísimos virus en nuestras propias células, por supuesto destruyéndolas y provocando daño. Eso lo tienen completamente capado. Entonces, al tenerlo capado, pues la respuesta inmune es más lenta, ¿no? Pero unos 15 días así, ya todas las vacunas deberían de ofrecer una buena respuesta. Y hay que comprobar que se sostenga esa respuesta pues a 30 días, a 60 días, ¿no? Entonces, los primeros resultados a 60 días son prometedores, pero hay que ser muy cautos. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchísimas vacunas han superado fase 1 y superaron fase 2, ¿vale? Y en fase 3 cayeron. Es muy fácil que muchas vacunas caigan en fase 3. ¿Por qué? Porque en fase 1, fase 2 yo trabajo con cientos de personas y mi idea es que no muera nadie. Pero las vacunas son un fármaco, tienen efectos secundarios y en el caso de la COVID, por ejemplo, el enfermo tipo, el enfermo severo grave, la persona a la que de verdad tengo que vacunar sí o sí, son las personas de alta edad, personas por encima de 55 años. Personas con 80 años, con 83 grupos de años. riesgo en general, ¿no? Personas diabéticas, personas Claro, con alta personas de alto tensión. riesgo, con sistema inmune deprimido, etcétera. Y esas personas de alto riesgo tienen alto riesgo, ¿vale? Tienen comorbilidades, tienen otras enfermedades, además de la enfermedad que yo quiero vacunarles, con lo que es posible que haya un cierto número de personas que fallezcan. Claro, a mí me ha llamado la atención con esto, Francis, cuando hemos visto noticias sobre en China, por ejemplo, que se han hecho o se están haciendo estudios a gran escala con miles de personas del ejército, de militares, dice, bueno, pero es que estos estudios militares, pues la mayoría serán personas en condición física muy buena y en buena forma, y jóvenes y soldados bueno, quizá que está bien como primer paso, pero tienes que asegurarte también de que en estas personas que tú dices, con salud más frágil, personas de avanzada edad, pues que también funciona y es segura para estas personas, ¿no? Pues claro, la vacuna, recordemos, es mucho más, vamos a ver, es un tema mucho más delicado hacer una vacuna que un fármaco, porque un fármaco yo se lo doy a una persona que está enferma para intentar que se cure. La persona ya está enferma, entonces yo voy a intentar que se cure. Pero es que casi hasta desde un punto de vista ético, filosófico, moral, la vacuna se la doy a una persona que está sana, ¿vale? Para evitar que enferme. Entonces, si una persona que está enferma de una enfermedad seria, tú le das un fármaco para intentar que mejore, y bueno, pues hay algunas que no mejoran, que empeoran, bueno, pues vale, es un problema. Pero es que lo que de ninguna manera puedes hacer es darle a miles de millones de personas sanas, meterles algo que les vaya a hacer daño. Entonces tienes que tener tienes que ser mucho más estricto con la vacuna porque está pensada para una persona sana, insisto. Sí, en ese punto es muy importante, ya te digo, la vacuna de Oxford, que es la vacuna que ahora, digamos, está de gran noticia, se ha publicado en The Lancet, el artículo de los resultados de fase 1, fase 2, son 56 días, son más o menos 2 meses, ¿no? Hay resultados a 28 días y a 56 días. También se ha publicado en The Lancet los resultados de CanSino, de CanSino Biotech, la vacuna china, digamos, más avanzada en cuanto a fases, de la que tenemos resultados, porque la vacuna que comentamos del ejército chino es una vacuna de la que todavía no se ha publicado nada, ¿vale? Y se supone que es una vacuna cuya prioridad va a ser salvar a los chinos, ¿vale? O sea, que al gobierno chino no le interesa publicar más de la cuenta antes de tiempo porque es para ellos, no es para el resto del mundo. Sin embargo, el resto de las vacunas sí pretenden tener un cierto componente comercial, ¿no? Y después también la vacuna Moderna hace poco publicó también resultados. Los 3 resultados, los de Moderna, los de la vacuna de Oxford, que en realidad es de AstraZeneca, que es la compañía que lo fabrica, y los de CanSino son muy parecidos en cuanto a que son ensayos de más o menos el mismo tipo y más o menos han tenido una población muy parecida. El estudio de la vacuna de Oxford, la AZD1222, que es el nombre, digamos, oficial de la empresa, AZ por AstraZeneca, que es el nombre de la empresa, esto lo lidera el estudio a nivel científico el Instituto Jenner
de la Universidad de Oxford, ¿no? Por eso se habla de la vacuna de Oxford, ¿no? Pero en realidad a nivel comercial será la vacuna de AstraZeneca, ¿no? AstraZeneca ha subido mucho en bolsa, pero hay que recordar que cuando se anunció este artículo en The Lancet subió como un 10%, pero que volvió a bajar, bajó como casi un 10%, pocos días después, cuando realmente se publicó el artículo. Han hecho un estudio con sujetos de entre 18 y 55 años. El máximo ha sido 55 años. No han tenido en cuenta sujetos de mayor edad. Recuerda que es muy, muy importante en fase 1 y fase 2, entre comillas, engañar. Porque no puede fallecer nadie. Nadie puede tener problemas, porque te lo cortan radicalmente. Tú en fase 3 sí te puedes permitir un cierto porcentaje de fallecimiento, ¿eh? Pero en fase 1, fase 2 no te lo puedes permitir. Entonces eso engaña un poco el resultado. Por otro lado, de estos 1.077 sujetos, esta vacuna, bueno, es una vacuna vehiculada por un adenovirus de chimpancé que provoca en chimpancés algo parecido a un resfriado, ¿vale? Son síntomas leves, puede tener un poquito de fiebre, puede tener un poquito de malestar, etcétera. ¿Qué ha producido en los humanos? El 70% de los que han tomado la vacuna se ha contrastado con un placebo. De esos 1.077, como la mitad, 500 y pico, han recibido la vacuna y otros 500 han recibido un placebo, que era otra vacuna, una vacuna de la meningitis. Una vacuna de la meningitis que ya está aprobada, que ya es estándar y que tiene algunos síntomas secundarios. En cuanto a síntomas secundarios, la vacuna de la meningitis, que ya lleva varios años, no ha dado prácticamente problemas en casi ningún paciente. Lo que pasa es que sí ha habido un paciente muy grave, que se ha puesto muy grave, pero con la de la meningitis. Pero con los que han tenido la nueva vacuna, la mayoría, el 70%, ha tenido fiebre, ha tenido malestar general, ha tenido síntomas de un resfriado. Claro, eso con paracetamol y se les cura, ¿vale? O sea, que tiene que decir que no les ha pasado nada grave, ¿vale? Pero que han tenido síntomas, que han tenido problemillas, ¿no? La compañía CanSino, la compañía china, CanSino Biotech, lo que han hecho es utilizar un adenovirus que ya se había utilizado para otras vacunas y gran parte de la población que han vacunado, ellos han vacunado a personas entre 18 y 83 años. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, la mediana de edad, rondaba los 60 años, ¿vale? Pero aún así, o sea, la mayoría de la gente era menor de 60 años, como la mitad de la gente. Pero la otra mitad eran gente de mayor edad. Muchos de ellos ya habían sido vacunados con un virus muy parecido. Esto también es un adenovirus, pero es un adenovirus humano. Y se ha utilizado para otras vacunas, con lo que ya había gente que tenía anticuerpos para ese virus, ¿vale? O sea, el virus que vehicula la vacuna china de CanSino es un virus que se ha utilizado para otra vacuna y por lo tanto hay gente que fue vacunado con vacunas que ya tenían ese adenovirus, con lo que hubo también respuestas inmunes a ese adenovirus y bueno, más o menos no ha habido muchos problemas, ¿no? Y ha funcionado, pero grosso modo ha funcionado de manera muy parecida. O sea, ha habido un cierto porcentaje de gente que ha tenido algunos síntomas y ha habido una eficacia más o menos parecida. Estas 3 vacunas están dando resultados muy parecidos en cuanto a que producen respuesta en linfocitos T. El linfocito T es la respuesta que ahora está de moda y todo el mundo quiere tener respuesta en linfocito T porque a priori es la más duradera. En los sarbecovirus, en los virus tipo SARS, como el SARS que provocó la enfermedad de entre 2002 y 2003, y este nuevo coronavirus que provoca la COVID-19, son sarbecovirus, son virus que bueno, son muy parecidos y por lo tanto muy parecidos del orden del 80%, ¿vale? O sea, lo que se sabe de SARS se puede extrapolar a la COVID-19. ¿Qué problema tenemos? Es que SARS duró muy poco tiempo, porque fue como entre noviembre y abril. Noviembre de 2002, abril de 2003. Entonces, bueno, yo no tengo problema entre comillas, menos mal, porque era bastante más letal que el actual. Claro, pero no tengo estudios a largo plazo. No te puedo decir qué pasa con SARS a 5 años vista. Entonces, los primeros sí te estudios... entiendo, pero digo que bueno, que menos mal porque esa sí que era una enfermedad con una letalidad muy alta. Sí, contagiaba menos, se controlaba más fácil porque daba los síntomas mucho más pronto, no contagiabas asintomáticamente o presintomáticamente, tenía sus ventajas y tenía sus inconvenientes, ¿no? Y bueno, algunas de estas vacunas son vacunas que ya se plantearon para SARS y para MERS.
MERS es una enfermedad diferente porque es otra familia de coronavirus, son parecidos pero menos parecidos, son como el 50% de parecido a nivel genético, y MERS sí ha dado varios rebrotes. MERS empezó en 2013, quiero recordar, y ha habido rebrotes casi todos los años. De hecho, este año se esperaba rebrote de MERS, ¿no? Lo que pasa es que eso está en otro sitio, está ahí en Oriente Medio y tiene otro tipo de características, ¿no? Entonces, lo que nos dicen... Perdona, ¿cuánto decías que era el parecido entre SARS-1 y SARS-2? ¿Dijiste Del orden del 80%? 80% por ahí. De ese orden, no recuerdo la cifra, 75, 80%, de ese orden. El parecido entre el famoso coronavirus de murciélago, el BAT-RAT13, creo que era, se llamaba, o BAT-RAT3, era del 96, 97%. El parecido con los trozos del pangolín, repito, no hemos secuenciado ningún pangolín completo, pero con los trozos, porque de hecho hace poco estuve viendo una charla de un especialista en coronavirus que estaba mostrando cómo buscar por internet genomas completos, y buscó el genoma completo del pangolín y no lo encontró. Una charla en YouTube ya estaba grabada, ¿no? Lo busca, no lo encuentra. ¿Dónde está? Quiere buscarlo. Se tiró como 5 minutos buscando una cosa que no existe. O sea, no existe el genoma completo del coronavirus de pangolín porque no ha sido reconstruido a trozos y tenemos una serie de huecos y no tenemos un genoma completo. Pero bueno, de los huecos que tenemos, se parece del orden del 90 y poco por ciento, 90, 92%. Hay trocitos que se parecen más y trocitos que se parecen menos, pero es que hay grandes huecos que no tenemos. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo al tema de las vacunas, lo que nos dicen los estudios de SARS es que había generación de anticuerpos contra SARS en humanos que habían padecido la enfermedad durante meses y se estimaba por la concentración, la cantidad de anticuerpos generados, que podían ser entre 2 y 3 años la inmunidad por anticuerpos. Lo que se ha descubierto ahora, en artículos publicados en la revista Nature in Science sobre linfocitos T, es que esos pacientes que superaron SARS mantienen todavía linfocitos T, habiendo pasado 17 años. Eso es una gran noticia para el tema de vacunas. Una gran noticia porque si para SARS-1, SARS-CoV-1, tengo linfocitos T que se mantienen hasta 17 años, para SARS-CoV-2 también deberían de mantenerse esos linfocitos al menos durante unos cuantos años. No te digo 17, pero por unos 15 o 13, pero no esperas que duren un año. Sin embargo, los anticuerpos sí esperamos que tengan una vida mucho más limitada, ¿vale? O sea, esas pruebas que hay, las pruebas IgM, IgG, ¿no? Los famosos IgG que te parece que dicen has superado la COVID-19 si los tienes. Esos anticuerpos tienen una vida relativamente corta, su concentración baja muy rápido y en meses tienes niveles muy bajos que te hacen indetectables, ¿no? Entonces, y claro, después la respuesta inmune a una reinfección pues es mucho más moderada. Pero sin embargo, con linfocitos T parece que hay garantías de que dure tiempo. Y lo que han mostrado estas 3 vacunas en los ensayos de tipo 1-2 es que las 3 generan una buena respuesta de linfocitos T. Vamos a recordar cuáles son esas 3 vacunas, esta de Oxford, la de CanSino, la Moderna, China, y la Moderna, la americana. Y la Moderna en Estados Unidos, ¿no? Esas son las 3 así que le estamos haciendo la pista, y las 3 estimulan la producción de estos linfocitos T. Claro, las 3 son, digamos, las 3 que han superado y ha publicado en una buena revista los resultados de ensayo 1-2. ¿Vale? O sea, hay otras vacunas que han publicado los resultados de ensayo 1. Hay que tener en cuenta que estas 3 vacunas eran vacunas en las que digamos, se lleva trabajando mucho tiempo, ¿vale? Que no es una cosa que salga de repente, ¿eh? O sea, estas empresas habían trabajado ya para vacunas de otros coronavirus, en concreto MERS era el más relevante. Entonces ya había un trabajo previo de varios años que ha permitido hacerlo todo muy rápido. Las 3 empresas han empezado en enero, empezaron en los primeros síntomas en China, vieron que había un público, claro, China son 1000 y pico millones de posibles pacientes, entonces a una empresa americana le interesa poder meter una vacuna en China, aunque solo sea para China, ¿no? O el entorno de China, ¿no? Unos 1.500 millones de personas son suficientes dosis como para hacer rentable la vacuna. Entonces han empezado a trabajar muy pronto, empezaron a trabajar a mediados, finales de enero, y por lo tanto todo ha ido bastante rápido, aunque los ensayos en humanos, pues por ejemplo los de Oxford empezaron creo que en marzo, no recuerdo si era el 20, 21 de marzo, pero bueno, de hasta hecho, el 20. Creo que incluso se está poniendo dinero para preparar la producción antes incluso de saber cuáles son los resultados finales. O sea, mientras están haciendo las pruebas ya se está invirtiendo en la producción de estas vacunas
bueno, con la esperanza de que alguna sea, que normalmente uno espera, primero se asegura de que la vacuna funciona y luego empieza a producirla, ¿no? Aquí, pues por el tema de la situación de urgencia que hay, y además creo que los gobiernos lo están, por ejemplo, sé que el de Estados Unidos está financiándole a las farmacéuticas esa producción adelantada para decir, bueno, si al final esto no funciona, pues todo esto habrá que tirarlo, pero si funciona ya lo tenemos hecho, ¿no? Bueno, y los gobiernos están pagando, por ejemplo, la vacuna de Oxford, la de AstraZeneca, el gobierno americano le ha comprado 100 millones de dosis. 100 millones de dosis compradas ya, reservado para Estados Unidos. El resto, Independientemente que al final eso ya está en la funcione o no. reserva, está puesto el dinero. O sea, te quiero decir, uno de los grandes problemas que tienen las vacunas es fabricarlas. Fabricar una vacuna no parece una trivialidad, ¿no? Esto es fácil, es como montar, esto es como un Lego, ¿no? Yo monto el Lego, pero no es tan fácil. O sea, fabricar vacunas requieren toda una maquinaria, requieren un dominio de una serie de técnicas. Entonces, una de las cosas que se hace con estas vacunas, para poderlas hacer en ensayos clínicos, tú imagínate, pues vacunar a 1000 personas. Pues vacunar a 1000 personas con unas dosis de 5 miligramos, 10 miligramos, estamos hablando de entre 50.000 millones, 100.000 millones de partículas víricas, ¿no? Del adenovirus que vehicula la vacuna, ¿no? Pues fabricar eso para poder hacer el ensayo humano ya te requiere un tiempo. Entonces tú tienes que tener toda la maquinaria muy bien engrasada, muy bien preparada, para que en el momento en el que quieras empezar un ensayo en humanos, puedas ir produciendo. Entonces lo que han hecho es producir la vacuna muy rápido. Hoy se utilizan diseños por ordenador. O sea, estas vacunas están fabricadas de la manera más rápida posible y gracias a los avances en desarrollo de vacunas de las últimas décadas, ¿no? Y ya te digo, no son vacunas muy específicas, son como una carrocería genérica a la que tú le cambias la forma del coche por fuera, ¿no? Y tienes las ruedas, el motor, todo es estándar, pero cambias un poco la carrocería por fuera y te parece una cosa nueva, ¿no? Y le pones otro nombre. Pues es más o menos lo que se ha hecho con estas vacunas. Y entonces se ha puesto a fabricar ya. O sea, una vez que tú tienes que fabricar para los ensayos en humanos, tú continúas fabricando y sacas noticias en notas de prensa para que tus inversiones en bolsa suban y tengas dinero suficiente para sostener esa fabricación. Entonces están fabricando a escala masiva. Aún así, la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, creo que estaban hablando de 1.000 millones de dosis para la primavera del año que viene. Ese es el compromiso. 1.000 millones de dosis, ¿no? Si la Es que la vacuna al escala, final... no, la escala a la que hay que producir esto es algo inimaginable, realmente no tiene precedentes en la Claro, historia. tú ten en cuenta que en principio debería haber al menos una dosis para toda la población humana. O sea, tendría que haber del orden de 7.000 millones de dosis en menos de un año y que es posible que estas vacunas requieran una segunda dosis, ¿vale? Quizás no a los 6 meses, al año, y además con un virus ligeramente modificado. O sea, el gran negocio de estas empresas no es curarte el año que viene. El gran negocio de estas empresas es que la COVID-19 se convierta en la nueva gripe y que todos los años haya un rebrote de COVID-19. Ese es el gran negocio. Y el virus vaya modificándose de año en año y yo vaya todos los años desarrollando mis 7.000, 8.000 millones de dosis para tener garantías todos los años. Ese es el negocio. Entonces estas grandes empresas farmacéuticas van a perder dinero. Van a ganar dinero en bolsa, pero en bolsa se gana dinero virtual. El dinero que se gana en bolsa no existe. Es un dinero, son números. Y un día tengo 100 millones y al día siguiente tengo 50 millones. Y eso es como funciona la bolsa, porque no existe ese dinero, no es un dinero que yo tenga físico. Pero lo que están apostando estas empresas es a posicionarse como las primeras vacunas, las que la gente prefiera, las que la gente le suene el nombre. Uy, la vacuna de AstraZeneca, la AZD, esa es la buena, esa es la que yo me voy a poner todos los años. Y entonces confías en eso, ¿no? Los americanos con Trump y la Moderna no la quiero, yo esa no la quiero, eso es para los americanos. Entonces, y eso es un negocio sostenido durante mucho tiempo. Entonces ya os digo, los ensayos ahora mismo de estas 3 vacunas han dado resultados en general, en líneas generales muy parecidos, todas tienen síntomas secundarios, todas tienen algunos pequeños problemas con los que se puede lidiar y todas son prometedoras para entrar en fase 3. Entonces, la China ha empezado ya la fase 3, la de Oxford va a empezar pronto la fase 3. En fase 3 estamos hablando de unas 10.000 personas de ese orden y a ser posible más, y a ser posible de varios países. Entonces, por ejemplo, la de Oxford va a trabajar con sudafricanos, va a trabajar con brasileños y con europeos. Es importante esto, porque una vacuna que funcione muy bien con asiáticos podría no funcionar muy bien con americanos, o con sudamericanos. Eso es una cosa que pasa, porque la genética es diferente, hay una serie de... Entonces, hay efectos colaterales que tú no conoces, y entonces probarla en
en sudamericano sin haberla, o sea, digamos, fabricada y probada con británicos, vendérsela a los brasileños, pues lo mismo a los brasileños no les funciona, ¿no? O no les funciona tan bien, o tienen una serie de síntomas secundarios. Las vacunas son fármacos y siempre tienen síntomas secundarios. Lo importante es poder lidiar con ellos bien, ¿no? Y yo digo, van a empezar con fase 3 y en principio todas empiezan en una posición más o menos parecida, no hay grandes diferencias. Entonces, saber ahora mismo qué vacuna va a ser de ellas la que va a ganar y va a vencer y en primavera todo vamos a tener disponible en el mercado, no se sabe ahora mismo. Si va a ser alguna de ellas o si van a ser las 3, lo mismo son las 3. Y una de las ideas que se está tomando es la posibilidad de una segunda dosis con una vacuna diferente. Que te vacunen una primera dosis con una vacuna y que tu segunda dosis, 6 meses más tarde, 9 meses más tarde, sea con una vacuna diferente para complementar tu inmunidad con otros elementos de los virus. Estos son virus que tienen, digamos, que te infectan, pero tienen una capacidad de replicación muy, muy reducida, muy limitada, y a los que yo le añado algo del coronavirus, algo del virus al que yo quiero que detecte el sistema inmune. Entonces, en este caso, las 3 vacunas están basadas en la proteína espicular. La proteína espicular tiene varios lugares, hay un sitio que es el sitio de acople con el receptor ACE2, y bueno, ahí tengo un cierto juego, ¿vale? O sea, no penséis que se hace una copia perfecta de esa proteína. Esas proteínas además están glicosadas, o sea, que esto no es un coche de fábrica, ¿vale? O sea, no es un coche, las proteínas no se están fabricando todas perfectamente idénticas, sino que hay pequeños cambios, pequeñas mutaciones, depende de cómo vaya evolucionando, y eso pues es una cosa pues, que te requiere una cierta adaptación. Entonces es bueno tener una proteína, o sea, vehiculada una vacuna que utiliza o que va a, digamos, a hacer que reaccione el sistema inmune a cierta proteína espicular, básicamente muy común en China, y que haya otra vacuna que vaya a una proteína espicular muy común en Europa y que otra pues sea una proteína espicular muy común en Estados Unidos. ¿Por qué hay diferencias? ¿Vale? Porque no son coches idénticos, no son cosas completamente idénticas, ¿no? Entonces esas pequeñas diferencias pueden ser relevantes en un futuro para que nos vacunemos con más de una vacuna. Uh-huh. Sí. Bien. No sé si he resumido mucho, si queréis que os comente alguna cosa en detalle más técnica o... Sí, de hecho te quería preguntar por esta última parte, que es la que más me interesa a mí un poco desde el punto de vista científico, ¿no? Cómo se vehicula la vacuna desde el punto de vista de estos adenovirus que se usan como portadores un poco. Quería hacer una matización sobre lo que decías de la bolsa y el dinero virtual y eso, ¿no? Porque a lo mejor la gente se puede confundir con estas cosas. Cuando hablamos de la valoración en bolsa de una empresa o que sube y baja y tal, eso no son los beneficios de la empresa, ¿no? O sea, la bolsa lo que nos indica es cuánto cuestan las acciones de la empresa. Es decir, cuánto cuesta entrar en el club. Si tú quieres convertirte en, digamos, propietario, cuando una empresa cotiza en bolsa, quiere decir que tú te puedes comprar una parte de esa empresa comprando acciones. Y eso quiere decir que cuando produce beneficios, si reparte beneficios, pues se reparten dividendos entre los accionistas, ¿no? Es como, no sé, un bar, si queremos tener un ejemplo más casero, un bar que no tiene un dueño, sino que tú puedes comprar una parte de ese bar comprando acciones. Entonces, los beneficios del bar dependen del negocio que haga el bar, de cuántas cervezas venda. Lo que cuesta una acción es lo que cuesta que tú puedas ser miembro, ser socio de ese bar y beneficiarte de los ingresos que genere. Eso es lo que es la bolsa y es, digamos, el patrimonio. Tiene que ver con la valoración de esa empresa, ¿no? Cuánto es su cotización, cuánto es su valoración. Sí, el punto clave, Héctor, el punto clave es que si yo necesito una inyección rápida de dinero, como pasa en ese tipo de procesos, los bancos confían en mí en función de mi valoración en bolsa. Si yo tengo una valoración en bolsa muy alta, el banco me prestará mucho más dinero cuando yo se lo pide ahora, porque yo lo necesito ahora para fabricar esto, que si tengo una valoración más baja. Entonces, el nivel de las acciones influye en la confianza que yo genero a los que de verdad me dan dinero, que son los bancos. Sí, eso, bueno, depende también de tu endeudamiento actual y esas cosas, ¿no? Es como una persona, tú tienes un patrimonio, pero también el banco también mira qué otros préstamos tienes y qué deudas tienes, ¿no? Tu capacidad de pagar. Y muchas veces depende más de la derivada de la cotización que de la propia cotización, ¿no? Tú tienes una cotización muy alta, pero su derivada es negativa, estás bajando rápidamente, entonces eso no es un buen indicador, ¿no? Mientras que, aunque sea baja, si está subiendo rápidamente, como están subiendo todas estas empresas que están trabajando en estas vacunas, pues seguramente mucha gente quiere poner ahí.
Y un punto pero... importante, que las vacunas estas, estas 3 vacunas de las que estamos hablando, son vacunas con una, digamos, filosofía, con una manera de ser diseñadas que nunca ha funcionado, ¿vale? O sea, los 3 son procesos de I+D, son relativamente recientes, de hace menos de 5 años, y no tienen ninguna vacuna que use exactamente la misma manera digamos así, activar el sistema inmune y buscar esa respuesta inmune que haya funcionado. Entonces, han Eso tenido es lo que te quería ensayos. preguntar. O sea, esto funciona con un adenovirus, que es un virus conocido y relativamente inocuo, que lo que hace es que ese virus modifica nuestras células para producir que el antígeno al que se pretende Bueno, atacar, esa proteína el S. adenovirus es un virus que te infecta. La vacuna de CanSino y la de Oxford utilizan adenovirus, la de Moderna utiliza unas cápsulas víricas que son diferentes, no es un virus concreto. Entonces yo cojo un virus que infecta a humanos, yo sé que infecta a humanos bien. Los adenovirus se han utilizado mucho para meter vacunas. La mayor parte de las vacunas se suelen meter con adenovirus porque son virus que provocan síntomas muy leves, parecidos a un resfriado. Entonces, yo cambio el código genético de ese adenovirus para reducir su capacidad de infectar. Entonces, básicamente los adenovirus tienen unas proteínas que son replicasas que le ayudan, porque claro, el adenovirus el virus mete su código genético, su ARN, dentro de la célula lo ve y dice, qué maravilla, qué ADN más bueno, más novedoso, más guapo, más maravilloso, lo voy a replicar, y se pone a replicarlo. Pero es que además de las primeras cosas que replica del virus son proteínas que se encargan de replicar. Son proteínas que favorecen una replicación excesiva, mucho mayor de lo que haría la célula sola, ¿no? Entonces, yo esas proteínas se las quito al adenovirus. Entonces, hago que sea un vector que produce una replicación muy disminuida. O sea, no se anula, tú no puedes anular la replicación, porque siempre que metas el ARN, la maquinaria celular no va a saber distinguir entre el ARN que viene del virus y el ARN propio. Ahí Uy, y alguien aparte tiene quieres que se replique algo para que genere claro, esa respuesta que tú quieres hacer, si para no, que no haría responda una nada, ¿no? cierta respuesta inmune, exactamente. Entonces, lo que tú haces también con los adenovirus es ponerles tiene membrana, ponerles en la superficie algunas proteínas que puedan ver los linfocitos fuera de la célula. Porque gran parte de las proteínas del coronavirus y de muchos virus están dentro de su ARN, son proteínas que solo son visibles, digamos, está solo el código genético, es decir, el ARN, el virus es como una especie de bolsa que contiene unas proteínas en su superficie y que tiene un código genético, ácidos nucleicos en el interior. Entonces, las proteínas de la superficie es lo único visible del virus. Entonces, yo cuando a un adenovirus le añado a su ARN la posibilidad de producir la espícula del coronavirus, logro que en su superficie aparezcan esas espículas y el sistema inmune sea capaz de detectar ese adenovirus modificado antes de que entre dentro de una célula. Porque el sistema inmune muchas veces responde de manera retrasada porque espera que la célula muera. O sea, las células infectadas por los virus se replican, consiguen dominar la máquina de funcionamiento celular y la célula se convierte en una fábrica de virus y se dedica solamente a replicar virus de manera desaforada hasta que se activan una serie de mecanismos que dicen, esta célula no está haciéndolo bien, esta célula se está descontrolando, vamos a generar una apoptosis, la célula se muere, se suicida, se abre su membrana y esos virus salen fuera y pueden infectar a otras células. Pero cuando salen fuera y son detectables por el sistema inmune. El sistema inmune entonces puede verlos, ver una serie de proteínas, ver una serie de características de esos virus que estaban ocultas en el interior del virus y que solo eran visibles si podía penetrar dentro de las células. El sistema inmune no puede penetrar dentro de las células. Entonces, tenemos que esperar, tiene que haber una cierta infectividad. Si tú tienes un virus que no infecta nada a las células de tu cuerpo, ese virus no puede vehicular una vacuna, porque parte de lo que contiene no va a ser visible al sistema inmune. O sea, solamente la parte esa de proteínas que estén fuera de la membrana, ¿no? Y bueno, estos adenovirus pues son muy conocidos, hay muchos tipos y generan, ya te digo, infectan a células humanas con relativa calidad como para poder incorporar a esos adenovirus una serie de proteínas que pueda detectar el sistema inmune y reconocerlo, ¿no?
Tú puedes meter tanto Bueno, proteínas visibles en la parte externa como proteínas en su propio ARN para que una vez que se produzca esa apoptosis de esas células, pues sean visibles al sistema inmune. mm, muy bien. Pues nada, no sé si quieren comentar algo más, si tienes alguna Yo no soy duda. experto, Sí, que todo el mundo sepa que yo estas cosas las estudio porque me apasiona aprender de este tipo de temas, pero que yo esto no lo he estudiado en mi carrera, que sí, son sí, cosas no, que uno pero va... se nota que te gusta el tema y que además estás metido en proyectos de investigación, aunque en un papel diferente, ¿no? Pero Sí, bueno, yo estoy como definitivamente estás informático, o sea, yo sobre el COVID. estoy colaborando como apoyo informático a varios proyectos clínicos en los que estamos trabajando con historiales de pacientes. Mm, Entonces, lo que estamos tratando de ver correlaciones entre la evolución del paciente en función de lo que se le ha hecho al paciente. Y lo que se le hace al paciente depende de una serie de protocolos que van cambiando, porque esta enfermedad ha ido cambiando muy rápido. Entonces, el médico no hace las cosas por la cara, es decir, no toma decisiones, sino que lee lo que en ese momento se supone que tiene que hacer ante ciertos indicadores. O sea, ante este indicador yo tengo que hacer esto. Pero eso que está escrito ahí oficialmente puede cambiar en 15 días. En 15 días se descubre que es mejor cambiar y hacer otra cosa. Entonces, lo que te encuentras con pacientes que han estado sobre todo más de un mes hospitalizados es que ha cambiado mucho el protocolo que se le ha aplicado. Con lo que estamos tratando de hacer es aplicar técnicas de inteligencia artificial para desvelar cuál es el efecto de los diferentes protocolos que no han sido aplicados de manera completa. Es decir, yo no tengo un paciente que haya entrado bajo un protocolo y que haya salido del hospital sano o aparentemente curado, con una PCR negativa o un par de PCR negativas, que haya seguido siempre el mismo protocolo. Entonces, eso complica el tema de lidiar con una enfermedad durante el proceso de la enfermedad. Entonces, lo que estamos intentando, eso es lo que estamos intentando. Otra cosa es que nos sacan resultados buenos o malos, pues todavía estamos ahí, a ver qué sale. Colaborar con los clínicos y usando herramientas de inteligencia artificial, tratar de extraer ese tipo de información, ¿no? Y ese tipo de información es importante que haya gente que no sea clínica, porque el clínico rápidamente dice, no, es que ese es el protocolo. ¿Vale? O sea, lo que tú me estás diciendo, informático, me está diciendo que pasó tal cosa y tales consecuencias, pero es que eso lo sabíamos que iba a pasar, porque nosotros aplicábamos un protocolo que decía que eso es lo que iba a pasar, por la experiencia que había en China, por la experiencia que hubo en Italia, sabíamos que iba a pasar eso. Y dices, vale, pero bueno, esto no lo digo yo, lo dice la inteligencia artificial que yo he usado. O sea, parece que la inteligencia artificial está funcionando, ¿no? Esa es un poco la idea. La idea es una aproximación un poco más fría, menos clínica, porque hay miles y decenas de miles de personas que están usando la aproximación clínica y es utilizar su gran conocimiento clínico para tomar ese tipo de decisiones y ver ese tipo de correlaciones. Nosotros estamos tratando de hacer una cosa como más transversal, como menos clínica, que lo mismo fracasamos completamente y no sacamos nada. Pero bueno, es lo que eso es lo estamos que es la intentando. investigación, claro. Si ya sabes lo que te va a salir, no es investigación. Claro, estamos en esa línea de ver si tenemos suerte y nos sale algo que sorprenda al clínico, que tú digas, el clínico, pues eso no me doy cuenta yo. Pues ese Sobre efecto todo colateral. en problemas así tan complejos, o sea, hay veces que probablemente haya correlaciones que, bueno, que no son evidentes y hay veces que la inteligencia artificial te puede ayudar a traer a la superficie, ¿no? Patrones que a lo mejor están ahí debajo en los datos y no son evidentes. Eso es lo que estamos intentando. Lo que pasa es que ya le digo, hemos tenido algunas cosillas sorprendentes, pero siempre ha sido cuestionada fuertemente por los clínicos que nos han puesto los pies sobre la tierra y nos han dicho, mira, tranquilidad, que os estáis yendo por las nubes y no sois, ¿cómo se llaman los animales estos que eran como caballos que vuelan, ¿no? No sé, Y supongo que entonces, quieres bueno, decir unicornios, algo así. pero Pero bueno, como nos ha Pegaso. pasado, hemos tenido algunos unicornios en nuestro trabajo, pero por ahora no tenemos nada espectacular así que contar, que tú digas, estamos ahí trabajando y a ver qué tal. Pero esa es nuestra aproximación, ¿vale? Nuestra aproximación es la idea de que la inteligencia artificial puede buscar patrones y eso sí, siempre con clínicos al lado que te digan si los patrones que estás obteniendo son súper obvios y no tienen mayor Bueno, interés o si tienen algún tipo de interés. pues nada, a ver si con toda la investigación que se está haciendo, pues pronto encontramos una buena solución para volver a la normalidad normal, pero mientras tanto, pues en fin, reiterar el mensaje de sentido común a todo el mundo, de responsabilidad, y que aunque se esté hablando de estas noticias de que pronto, entre comillas, tendremos vacunas, tendremos remedios, todo esto,
tranquilidad, cautela, calma, y sobre todo mientras tanto estamos viendo noticias muy preocupantes, incluso en España, ¿no? De vuelta a aumentar de casos, así que volver a transmitir el mensaje de seguir todas las recomendaciones de forma estricta y rigurosa, y realmente tampoco son tantas cosas, son cosas muy básicas, intentar evitar situaciones de reuniones sociales en la medida de lo posible, siempre el uso de la mascarilla, distanciamiento social, en fin, lo de siempre, ¿no? Higiene de las manos y, en fin, volver a insistir en eso, que parece que a veces vemos... yo tampoco soy muy partidario, la verdad, de darle importancia a estos disparates que vemos a veces en los medios de comunicación, porque parece que da una sensación de que está todo perdido, la gente no se comporta, y a lo mejor son casos muy puntuales y casos muy aislados, y no conviene enviar el mensaje tan negativo de que todo es un desastre, ¿no? O sea, tenemos que... Si hacemos las cosas bien, se obtienen buenos resultados, ¿no? Y tenemos que seguir haciendo las cosas bien a pesar de que haya quien no lo haga, y confiar en que, o quizás confiar o quizás obligarlos a la gente y a todo el mundo a hacer las cosas bien, ¿no? En fin, me he enrollado mucho, pero bueno. Sí, tiene que haber una componente represiva, pero la verdad es esa. Nosotros somos la vacuna y tenemos que ser conscientes de que hasta que no haya una buena vacuna, que puede costar 1 año y medio, 2 años, en primavera del año que viene va a haber vacunas, ¿eh? Va a haber las primeras vacunas, pero no sabemos lo buenas que van a ser, lo eficaces que van a ser, ¿eh? O sea, pero bueno, van a ser una pequeña esperanza, pero no van a ser la solución va a llegar más tarde, ¿no? Mientras tanto, nosotros somos la vacuna y hay que recordar que España ha sido de los países en los que mejor han funcionado las medidas de confinamiento, ¿eh? Que en España ha habido momentos en los que estábamos muy, muy descontrolados y por fortuna, gracias a que todos los españoles lo hemos hecho muy bien comparado con como se ha hecho en otros lugares, hemos conseguido comedir el asunto y bajar la curva, ¿no? Entonces tenemos que seguir haciéndolo, lo que pasa es que ahora ya no nos podemos relajar, aunque estemos en verano y pasemos mucho calor y sudemos mucho y nos cueste mucho trabajo llevar las mascarillas y nos cueste mucho trabajo no besar y abrazar y a todas las personas que tenemos alrededor, tenemos que contenernos y dentro de 1 año o 2 años abrazaremos a todo el mundo, besaremos a todo el mundo y estaremos lo más normal del mundo. Pero tenemos que llegar hasta entonces perfectamente sanos y sobre todo a las personas más susceptibles de padecer una enfermedad muy, muy grave, sobre todo pues eso, evitar que la padezcan porque van a tener síntomas y secuelas muy complicados. Yo quiero reincidir en el mensaje de que luego cuando llegue la vacuna se tardarán meses en que esté disponible a todo el mundo. O sea, esto irá por partes. Habrá personas que se vacunarán antes. Luego vendrá también el problema, que habría que irlo pensando, de cuál es la forma óptima de hacer esto. Porque, bueno, parece bastante claro que primero tendrán que ser los sanitarios. Luego hay una dicotomía ahí. ¿Empiezas vacunando a las personas más vulnerables o empiezas vacunando a las personas más transmisoras, ¿no? Porque, por ejemplo, parece que gran parte de la transmisión ocurre en entornos de gente joven, reuniéndose. ¿Conviene más vacunar a la gente joven antes o a la gente vulnerable antes? Por ejemplo, esa es una pregunta que habrá que responderla bien. Es decir, haciendo números y mirando datos y estadísticas y no simplemente tomando una decisión en fin, basada en opiniones o en lo que a uno le pueda parecer más o menos sensato, ¿no? Eso habrá que pensarlo también. En eso se está trabajando y casi todo el mundo está apostando más por el tema de los vulnerables. Los más vulnerables, ser los primeros. Va a haber muchos problemas de suministro de vacunas. Aunque haya un compromiso de comprar 100.000 millones de dosis de vacunas, no sé qué, una cosa es tener un compromiso y otra cosa después es que de verdad se fabriquen y te lleguen todo bien. Va a haber problemas, ¿eh? O sea, las primeras campañas de vacunación van a ir fundamentalmente al personal que de verdad necesita ser vacunado, ¿no? Y ahí, obviamente, el personal sanitario pues tiene su prioridad y dentro del personal sanitario, pues el de mayor edad, etcétera, tendrá que ser vacunado preferentemente, pero después la gente más vulnerable mucho antes que los jóvenes. La mayor parte de los jóvenes tienen una tasa de mortalidad muy baja y el problema fundamental es que contagian a sus mayores. Entonces, el problema de la gente joven no solo que se contagie muy fácilmente, porque bueno, tampoco es tan grave, entre comillas, hay gente que muere, ¿eh? Hay gente que muere con 20 años y con 30 años, ¿eh? Pero es un porcentaje mucho más bajo. Entonces, el problema es que esa gente contagia a mucha gente. Y después esos supercontagiadores, aunque los vacunes, el problema es, ¿qué es un supercontagiador? Un supercontagiador es una persona que por su manera de ser se relaciona mucho.
Hay personas que te hablan a la cara y te tocan. Todos tenemos esa experiencia, ¿no? De gente que nos toca en los hombros, no sé qué, los brazos, quieren tener nuestra atención, quieren que estemos, quieren echarnos constantemente aerosoles y microgotas, constantemente mientras hablan y vernos delante y saber que entran por nuestra boca y por nuestra nariz. Tienen esa necesidad. Y que se relacionan con mucha gente. Ahora están contigo, luego con él, después con el de otro. No son capaces de hablar hablando hacia el lado y tenerte aquí al lado. Ese tipo de personas son, al fin y al cabo, los que acaban siendo súper contagiadores. Pues son las personas que, por su actitud, y eso es muy difícil decirle a alguien, tú eres así y tú te tienes que vacunar, es muy, muy difícil. Entonces, identificar los súper contagiadores y vacunarlos va a ser, no sé, muy difícil, sino imposible. Lo que sí podemos es eso, a los grupos de riesgo vacunarlos primero, y después vacunando a otra gente, ir extendiendo la vacuna, y entonces durante muy gran parte del año 2021, aunque haya las primeras vacunas disponibles, vamos a tener que seguir teniendo medidas de contención y de distanciamiento social, etcétera. Bueno, no, simplemente que hay parámetros que son más fáciles de cuantificar. La edad es muy fácil de medir y entonces pues sí puedes poner un criterio limpio. Pues el que tenga más de esta edad pues se tiene que vacunar obligatoriamente. Los otros criterios de contagio pues son un poco más difíciles de cuantificar. Sí. Sí, a veces historiales lo vemos, o sea, se ven una serie de comorbilidades, digamos, de enfermedades asociadas a que agravan el desarrollo de la COVID. Y eso se está viendo y se está bastante bien documentado y se tiene relativamente claro cuando te llega un enfermo, sobre todo si tiene cierta edad, una edad alta, por encima de 60 años, y tiene una serie de enfermedades, cómo va a cursar la enfermedad. Que eso es importante también, la simplicidad de las medidas, no solo porque hay veces que ha habido medidas que se toman que han sido polémicas desde el punto de vista pues médico o epidemiológico, su eficacia a lo mejor es un poco cuestionable, pero que yo digo es que a veces se toman medidas no solo porque sean eficaces, sino porque así es más sencillo que se puedan cumplir y no lías a la gente. Por ejemplo, la cosa está de las mascarillas que son obligatorias en todas partes, en sitios públicos y no sé qué. Y claro, yo he estado viendo a muchos expertos diciendo, bueno, pero eso realmente no hace mucha diferencia. Si realmente estás en un sitio abierto y estás lejos, pues no hace mucha diferencia y tal. Pero luego he oído también a gente diciendo, pero es que es muy complicado para un policía municipal decirle que esté sancionando o no sancionando gente, o advirtiendo o no advirtiendo, dependiendo si están más cerca o más lejos, le pones en un problema, porque vas a llamar la atención a alguien y te dice, no, pero mira, estoy a 1,5 metros y ya tienes que estar ahí con el metro yendo. Es más sencillo adoptar una medida y decir, hay que llevar la mascarilla y punto. Y es más fácil de cumplir, ¿no? O sea, que a veces no es solo la cuestión científica, sino también el tema social de cómo poder hacer cumplir esas medidas. Bueno, la verdad que llevamos casi 1 hora de programa de Coffee Break. Con el breve. Exacto, y no hemos hablado nada ni de astrofísica, ni del espacio, ni de inteligencia artificial, ni de todas estas cosas. Esto parece... Bueno, algo de Machine Learning y de inteligencia artificial hemos hablado, ¿no? Es verdad, Francis metió algo ahí de inteligencia artificial.